Llevo más de 6 años viviendo en Vancouver, Canadá, que es una de las ciudades más caras de todo el mundo. Y a lo largo de este tiempo he desarrollado un plan de 7 pasos para cambiar mis finanzas personales que me ha servido de manera exponencial. Hoy por hoy manejo un portafolio de más de $150,000 canadienses en inversión, además de tener otros activos que me generan ingreso y no tener deuda. Pero este video no lo hago con el afán de que se comparen conmigo. Yo también fui un inmigrante que empezó desde ceros y en este video les quiero compartir cuáles son estos 7 pasos, porque estoy seguro que si ustedes también lo siguen cronológicamente van a poder ver este beneficio financiero y crecer su educación financiera de manera exponencial, así como yo lo hice. El 6 y el 7 son los más importantes para que no se los pierdan. Así que si tú también quieres cambiar tu situación financiera y entender más de temas de dinero, sobre todo en países como Canadá o Estados Unidos, este video es para ti. Ahora, estos 7 pasos los desarrollé yo, pero son una recopilación de todos los libros de finanzas personales que he leído, podcasts que he escuchado, personas con las que he hablado y que también lo han implementado, además de lo que he aprendido en mi carrera profesional. Y vamos empezando con el paso número 1, que es entender dónde estás parado, o como decimos en México, arregla tu desmadre. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora. Y esto funciona con todo. Por ejemplo, si eres una persona que quiere bajar de peso, ¿qué es lo que haces primero? Es tomarte medidas. ¿Cuánto tienes de porcentaje de grasa y cuánto es lo que pesas? Porque tienes que estar midiendo tu progreso. Básicamente esto se hace en 3 pasos. Primero que nada tienes que calcular cuáles son tus ingresos mensuales netos. Netos, para los que no saben, significa después de impuestos, o sea, todo lo que te entra en la cartera, ya sea de tu quincena o de tus negocios. Y además calcular cuáles son los gastos que tienes mes con mes. Segundo paso es listar todas tus deudas si es que tienes, por ejemplo, deudas estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito que son las peores, o deudas de que le debes incluso a un amigo o un familiar. Anotas tus ingresos, anotas tus gastos fijos, tus gastos variables y todo lo que estás ahorrando o invirtiendo. Y aquí es donde mucha gente se enoja o se da cuenta que en realidad no están ni ahorrando ni invirtiendo ni un solo dólar, incluso salen en números rojos. Pero lo importante aquí no es juzgar, sino es tener una foto de cómo estamos parados y cómo estamos empezando nuestra situación financiera. Una vez que tengamos todo eso, el tercer paso es usar una aplicación sencilla, o como yo le he hecho, que también desarrollé un template en Excel que me ha servido muchísimo, donde yo una vez a la semana o una vez cada 2 semanas pongo todos mis gastos. Literal, tengo mi aplicación del banco a un lado, pongo mis gastos en Excel y automáticamente me hace gráficas, me hace tablas, me dice cuánto he gastado por categoría, cuánto me queda por gastar, y así me doy más cuenta de que si quiero comprarme un viaje el siguiente mes, si quiero comprar unos regalos, si me queda dinero para ir a gastar en restaurantes, en comidas, cómo voy en mis inversiones en ese mes. Y la verdad me ha servido mucho. Déjame en los comentarios si quieres tener acceso a esa plantilla de Excel, o mándame un correo y te la puedo compartir con gusto, que ya lo he querido hacer desde hace tiempo. Pero lo importante de este primer paso es tener una visión completa de tu situación financiera al día de hoy. El paso número 2, después de que ya entiendes tu situación y dónde estás parado, va muy relacionado, y es crear un presupuesto realista. Una regla muy fácil es la del 50-30-20. Y esta regla nos dice que el 50% nos debe de cubrir nuestros gastos fijos, el 30% nuestros gastos variables y el 20% va a ahorro o inversión, o si tienes deuda, ese 20% te la debería de cubrir. Tengo un video detallado donde explico cómo funciona esta regla y cómo la puedes invertir para que funcione en ciudades caras como Vancouver o Toronto. Y el hacer un presupuesto con base en esta regla o estos porcentajes es para ajustar nuestros costos de vida de acuerdo a nuestros ingresos. Básicamente tener un control mucho más puntual y saber exactamente a dónde se está yendo cada dólar que generamos. El tercer paso para cambiar tu situación financiera es crear un fondo de emergencia. Y este es uno de los temas que más hablo en el canal y que más me gusta hablar, porque la verdad sí te cambia todo. Un fondo de emergencia, lo explico básico, es como tener un colchón en caso de que pase algo y pierdas tu capacidad de generar ingresos. Para lo que más se pronostica este fondo de emergencias, que espero que a nadie le pase, es por si pierdes tu trabajo o tu negocio quiebra o simplemente pierdes la capacidad de generar ingresos. Ahora, dependiendo de tu situación, es cuántos meses o el monto que deberías de tener en tu fondo de emergencia. Los expertos recomiendan de 3 a 6 meses de tus costos fijos. Si tus costos fijos son de $5,000, que puede ser el promedio para una ciudad como Vancouver o Toronto, deberías de tener alrededor de $30,000 en un fondo de emergencia. Y ahorita vamos a hablar de dónde lo puedes guardar, porque obviamente no es debajo del colchón.
Pero esto varía caso con caso. Por ejemplo, si eres un estudiante que todavía vive con sus papás y no tienes muchos gastos fijos, podrías tener a lo mejor 3 meses en una cuenta de ahorro que te dé el 2% y no pasa nada. El chiste es que tengas flexibilidad y la disponibilidad de ese dinero en caso de que lo necesitaras. Pero ahora, si tienes más responsabilidades, eres una persona casada con hijos o tienes una familia grande, pues obviamente varía mucho más el monto que debes de tener. Además, depende de la industria o de cómo generes tus ingresos. Poniendo mi caso, que yo trabajo en consultoría financiera, yo sé que si hoy pierdo mi trabajo, en menos de 3 a 6 meses consigo otro trabajo que me siga dando los mismos ingresos que genero. Entonces, en mi caso, solo convendría tener 6 meses en el fondo de emergencia. Igual, este fondo de emergencia no se debería de invertir. ¿Por qué? Porque en el caso de que lo necesitemos, y lo explico en varios videos, no quisiera tener que vender mis inversiones cuando estén en un momento malo en el mercado y tener que vender en pérdida. Simplemente es tenerle una cuenta de ahorro que me dé el 2 o 3%, no importa, aquí no nos importa el rendimiento, simplemente nos interesa la flexibilidad. Algo importante del fondo de emergencia es que esto no es para fondearnos un viaje y extenderlo una semana o comprarnos un carro más caro. Esto es explícitamente para temas de emergencias financieros o de temas de salud. Paso número 4, y aquí ya estamos en temas un poco más avanzados, es aprender a usar el crédito a tu favor. No solamente estoy hablando de las tarjetas de crédito, sino el cómo cuidar tu historial crediticio. Porque en países como Canadá o Estados Unidos, tener un buen credit score, la verdad te cambia todo. Te abre las puertas a muchas cosas. Si quieres solicitar un crédito para un carro, te pueden dar una mejor tasa de interés. Incluso si quieres aplicar para rentar un departamento, el landlord te va a pedir un credit check. Básicamente investigan tu historial crediticio y si lo tienes bajo, puede ser que no te aprueben para rentar esa propiedad. O lo peor es que si vas a sacar un mortgage o una hipoteca, te pueden dar una tasa mucho más cara en todo ese amount y ahí sí se vería mucho más afectado. Pero eso es hablando del historial crediticio y del credit score. También es importante que sepas usar las tarjetas de crédito. Una regla de oro es que en tu fecha de corte, que no salga más del 30% del límite de crédito que tienes. Un ejemplo, si tú eres una persona que tus ingresos son de $5,000 o $6,000, pero tienes límites de crédito de $10,000, no significa que puedes gastar $10,000 al mes. Las tarjetas de crédito en Canadá y en Estados Unidos se utilizan como tarjetas de débito. Tengo un video donde explico detalladamente cómo las puedes usar a tu favor, pero con que en tu statement no te salgan más de $3,000, o sea el 30% de $10,000, las asociaciones bancarias no te van a poner bandera roja y tu credit score no se vería afectado. Siempre y cuando estés pagando mes con mes en su totalidad. Además, cargar deudas o tener intereses a pagar de tarjetas de crédito son las tasas más caras. El promedio es entre el 20 o el 22% en todas las que existen. El paso número 5 para resolver tus finanzas personales, ahora sí ya es más divertido. Es empezar a invertir en cuentas registradas, o sea que tienen beneficios fiscales. Aquí en Canadá tenemos 3 cuentas principales, que son el TFSA, el RRSP y el FHSA. Tengo un video donde explico cuáles son las mejores y las diferencias entre cada una, aunque también existen cuentas como el RESP, que es para educación de nuestros hijos, pero estas son un poco más avanzadas y varían caso con caso, así que enfoquémonos en estas 3 primeras. En Estados Unidos existen cuentas como el Roth IRA o el 401k que funcionan de manera muy similar. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó donde me di cuenta la importancia de invertir en cuentas registradas. Hubo un momento de mi carrera que yo tenía de ahorro $60,000. Y a mí se me hacía bien tenerlos en una cuenta de banco que me daba el 2 o el 3% en ese entonces. Y cada mes me estaban llegando interés entre $100 y $200. Decía, pues está muy bien porque no hace nada y yo pensaba que el dinero estaba trabajando para mí. Lo que pasó a final del año, después de haber juntado $1,500, $1,800 de intereses, como estaba en una non-registered account, o sea, una cuenta que no tiene beneficios taxables, tuve que pagar impuestos de todos los intereses que generé. En cambio, si yo hubiera invertido toda esa cantidad de $60,000, ya sea en mi TFSA, en el FHSA, en el RSP o una combinación de las 3, hubiera tenido 3 cosas principales. Primero, me hubieran reducido mi cantidad a pagar de impuestos. Segundo, todo lo que hubiera generado de intereses hubiera sido libre de impuestos también. Y tercero, mi interés hubiera sido muchísimo mayor. El invertir en ETFs diversificados, y justo acabo de subir un video de cómo invertir en ETFs y cuáles son los mejores aquí en Canadá, te puede dar en promedio entre el 8 y el 9% antes de inflación. A diferencia de este 2 o 3% que los bancos felices de la vida te lo dan. Lo que quiero decir con esto es que usar las cuentas registradas para invertir
una vez que tengas una situación financiera mucho más estable y una capacidad de inversión de entre el 10 o el 20% de tus ingresos, son las mejores herramientas que puedes hacer para deducir impuestos y crecer tus ingresos en el largo plazo. Paso número 6 y paso número 7 son los que más me gustan porque son interminables. El paso número 6 es educar tu mentalidad financiera. ¿Esto qué significa? Yo he leído 15, 20 libros acerca de inversiones, finanzas personales, negocios, y la verdad es que ese tema es interminable. Me junto con gente que está en el medio, digitalmente o físicamente, voy a conferencias, en mi carrera aprendo día con día y la verdad es que es un tema que me fascina y entre más aprendo, mejores decisiones tomo. Y el hecho de que tú estés viendo este video y hayas llegado hasta aquí ya te pone en un porcentaje pequeño de la población que quiere salir adelante y mejorar su situación en finanzas personales o simplemente educarse más acerca de estos temas. Pero el chiste es que entiendas que no se necesita ser un experto y tener miles de dólares para empezar a invertir y para mejorar tus finanzas personales. Si tú empiezas con ETFs diversificados, estás en una situación financiera estable en el que puedes invertir, esa es una de las mejores maneras de crecer tu dinero. Y el chiste de estar educando tu mentalidad financiera es cambiar tu mentalidad de sobrevivir a cómo prosperar, sobre todo en países tan caros como Canadá o Estados Unidos. Paso número 7 también es muy personal, pero es importantísimo, y es tener metas financieras definidas, claras. Esto es una actividad que yo hago con mi esposa año con año. Nos sentamos media hora, una hora y discutimos de 3 a 5 metas financieras que queremos cumplir en este año. Y no estamos hablando de metas como ir al gimnasio 3 veces a la semana o bajar de peso o viajar, sino metas específicas y concretas como por ejemplo contribuir el máximo en nuestro TFSA, o sea los $7,000 para 2026, o tener invertidos $15,000 en el RSP para antes de final de año. Y las metas varían caso con caso, pero son muy importantes porque cambian tu mentalidad. La verdad es que ahorrar nomás por ahorrar no motiva y puede ser muy fácil gastar ese dinero porque no le ves un propósito. Pero cuando le pones nombre y apellido a las cosas, la verdad es que le dan mucho más peso. Y cuando tú estás viendo progreso, que estás viendo que estás contribuyendo lo que te propusiste en el TFSA, estás terminando tu ahorro que dijiste en el RSP, estás terminando de pagar tu carro, te vas motivando, estás cumpliendo con tu palabra y con tus metas y la verdad no hay nada mejor que ver que el progreso es positivo. Cada quien puede ponerse la meta que quiera, pero el objetivo de este último paso es tener propósitos o metas que guíen tus decisiones financieras durante ese año. En pocas palabras, estos fueron los 7 pasos que cambiaron mi vida financiera aquí en Canadá. Obviamente esto no es un proceso que fue de la noche a la mañana, ni de un día para otro cambias tu mentalidad y cambias el poder generar esta libertad financiera. Pero paso con paso empecé a tener más control, más tranquilidad y mucho menos estrés financiero, que es un tema que afecta a muchísimas personas. Así que si tú también quieres dejar de vivir al día, puedes empezar desde hoy. O si te encuentras en una situación financiera mucho más estable, educarte en estos temas es algo interminable. Ahora, muchos de ustedes me han estado mandando correos con preguntas específicas. Por favor, síganlo haciendo. Déjenme en los comentarios alguna duda que también les quede. No olvides compartir este video con alguien que crees que le pueda servir. Denle like y suscríbanse a mi canal, que esto ayuda a que el video llegue a muchas más personas. Y nos vemos la siguiente semana con otro video financiero. Adiós.